Topps se adueñó de la Copa del Mundo y desplazó por completo a Panini. A partir de Arabia Saudita 2034 serán ellos quienes fabriquen el álbum del torneo más visto del planeta. Pero lo interesante es que esta no es una rivalidad que haya nacido ayer. Los dos gigantes vienen peleando desde hace 30 años mediante lanzamientos alternativos, intervenciones a productos y hasta demandas judiciales. Eso sí, ahora los estadounidenses consiguieron la ayuda de un personaje que no solo quiere conquistar el mundo de las estampitas, sino toda la industria del fútbol. A diferencia de Panini, los inicios de Topps no tuvieron nada que ver con nuestro deporte ni con los álbumes. Quizás el parecido más grande era el hecho de que también había sido fundada por un grupo de hermanos. En este caso, Abraham, Ira, Philip y Joseph Jorin. La compañía inició en 1938 bajo el nombre Topps Chewing Gum y su negocio era exactamente lo que el título sugiere, el chicle o goma de mascar. La decisión no fue por un eterno amor hacia las golosinas, sino por una simple investigación de mercado que indicaba que dicha industria se adaptaba muy bien a sus capacidades y a la vez era interesante en términos de rentabilidad. Lamentablemente, el éxito que figuraba en el PowerPoint no se reflejó en la realidad. Su primera época fue durísima, con la empresa pasando totalmente desapercibida. No sería hasta 1947, prácticamente 10 años más tarde de su fundación, que llegaría el producto que los catapultaría a la fama mundial, el chicle Bazooka. Tal como lo vimos en este otro video, la clásica golosina que marcó la infancia de millones de jóvenes, incluidos este humilde servidor y todo su equipo, era fabricada por la misma empresa que producirá el álbum de figuritas 2034. Menudo plot twist metieron. Para quienes conocimos Bazooka, es imposible no recordarlo por el éxito de sus cómics y chistes en papel encerado. Aunque también es verdad que varias cosas debieron pasar para llegar a esa presentación. El lanzamiento inicial sí incluía una tira cómica, pero era más grande y venía con 6 chicles y un tal chico Burbuja Atómica como protagonista. La idea obviamente estaba bien, que era diferenciarse de las demás gomas de mascar, pero lo cierto es que probablemente pocos conozcan esa edición, dado que fue un rotundo fracaso. No necesariamente debido a que la idea fuera mala, sino por el precio. Tenía un costo de 5 centavos, considerablemente por encima del resto de las opciones y comparable a productos de mayor valor percibido como podía ser una barra de chocolate. Rápidamente tuvieron que cambiar de estrategia y virar hacia el envoltorio por unidad que todos conocemos. Ahora, el costo para el público sería de tan solo 1 centavo e incorporarían al nuevo personaje Bazooka Joe, el muchacho de la gorra de béisbol y el parche negro en el ojo, con sus historias, chistes y hasta una frase de la fortuna, fue la versión que se terminaría consagrando. A partir de la década de los 60 empezarían a distribuirlo globalmente y se estima que llegaron a crear más de 1500 tiras de Bazooka Joe a lo largo del tiempo. Una verdadera locura. Junto a ese increíble crecimiento, llegó obviamente la necesidad de hacerse cargo de su gestión, porque una vez que los ingresos comienzan a aparecer, hay que saber manejarlos. Contratos que se cobran más tarde de lo pactado, clientes quejándose por no recibir la factura correspondiente, todo puede volverse un caos muy rápidamente. Por suerte, déjenme decirles que eso hoy tiene una solución y llega de la mano de Odoo, el sponsor de este video. Odoo es un sistema que reúne todas las áreas de tu empresa en un único lugar a través de distintas aplicaciones, aunque sin dudas una de las más importantes es la de contabilidad, que va mucho más allá de simplemente registrar los pagos. Con ella pueden crear portales enteros dedicados a los clientes, ayudándolos a ver, descargar y hasta pagar sus facturas. Además, les permite integrar pasarelas de pago como Stripe, PayPal o Mercado Pago directamente a su página web, ampliando así las opciones disponibles para los usuarios. En lo que a gestión interna respecta, la sincronización automática con las cuentas bancarias de la organización brinda una imagen clara y actualizada de la situación de caja. El objetivo es claro: hacer los procesos más eficientes y aumentar la productividad de la organización. La mejor parte es que la primera aplicación de Odoo que elijan es totalmente gratuita de por vida y sin límite de usuarios. Por lo que, si quieren conocer todo lo que ofrece y comenzar a utilizarla ahora mismo, ingresen al link de la descripción o también pueden escanear este QR y así al mismo tiempo nos ayudan a que el canal siga creciendo. Muchas gracias Odoo por ser el sponsor de este video. Volviendo a Topps, si esa golosina funcionaba tan bien, la pregunta es, ¿cómo es que de repente entraron al mundo deportivo? ¿Por qué querían hacer eso si justamente estaban en un buen momento? La razón es que, pese a la efectividad, la empresa comprendió que si realmente quería competir contra las marcas establecidas en las grandes ligas, entonces debía desarrollar una oferta de mayor valor percibido que un simple cómic. Es interesante que lo que distinguía un chicle del otro no era necesariamente el sabor, sino más bien el elemento extra que traía alrededor suyo. En ese sentido, el camino inevitable era el deporte y específicamente las tarjetas coleccionables de béisbol, como lo hacía justamente la dominante del mercado, Bowman Gum. Dicha empresa no solo era la número 1, sino que además controlaba los derechos de imagen de todos los jugadores, por lo que si Topps quería tener una oportunidad, entonces debía ingeniárselas. Y lo cierto es que lo hicieron de maravillas. De hecho, lo charlamos bastante en otro de nuestros videos. Lo primero que hicieron para eso fue ofrecer las tarjetas de los mismos jugadores que tenía Bowman, pero en un caramelo masticable llamado Taffy,
taffy en vez de su exitosa goma de mascar. El argumento era que los derechos de exclusividad de imagen aplicaban únicamente a ese producto y que por lo tanto ellos podían tener justamente el derecho a hacerlo en estos caramelos masticables y no en los chicles. Lamentablemente la gente no estaba interesada en este producto sino en la goma de mascar que ofrecía Topps y por lo tanto decidieron volver atrás en 1952 y añadir esas tarjetas justamente a su producto estrella. Para hacerlo, porque ahora justamente estaban con el mismo producto que Baumann y Baumann tenía los derechos, argumentaron que en realidad ese acuerdo no podía ser exclusivo porque la imagen de una persona, en este caso los deportistas, no puede ser transferible y más bien lo que le otorgaban era un permiso que obviamente también se lo pueden dar a alguien más. Acto seguido lanzaron la serie Topps Baseball y marcaron así el inicio de las cartas modernas. Lo decimos porque estas tenían fotografías en color, emblemas de los equipos, algunas firmas y en el reverso la historia personal y estadísticas de cada beisbolista. Si la suerte estaba de nuestro lado, por apenas 5 centavos de dólar podíamos conseguir la carta de Mickey Mantle, la más cara de todo el coleccionismo deportivo, vendida en 2022 por, escuchen bien, 12,6 millones de dólares. Una verdadera locura. Como era de esperarse, Bowman no se quedó de brazos cruzados y llevó el caso a la justicia alegando que habían infringido su exclusividad. Y si bien le terminaron dando la razón, lo cierto es que sirvió de poco porque para ese momento todos los productos de Topps ya estaban en circulación y eran un éxito. Además, dicha disputa legal le costó a Bowman más de 110.000 dólares y sus ventas se habían desplomado de 973.000 en 1951 a apenas 301.000 dólares en 1953. Topps, mientras tanto, en el 54 superó el $1.000.000 en ingresos. Y para rematar la jugada, en 1953 la empresa directamente compró Bowman Gum, quedándose así con todos los contratos exclusivos y consolidándose como la líder indiscutible en la industria. Haciendo honor a su nombre, Topps se ubicó en la cima. A lo largo de las siguientes 3 décadas, la compañía se expandió a otros deportes americanos y reafirmó su posición hegemónica. Sería recién en los 80s que enfrentarían cierta competencia a raíz de que la justicia los obligó a liberar la exclusividad sobre la imagen de los jugadores. Automáticamente, empresas como Upper Deck o Score no solo adquirieron también los derechos de la MLB, sino que decidieron dedicarse exclusivamente a fabricar las mejores tarjetas del mercado, evitando cualquier distracción de una golosina de por medio. Y la verdad es que le fue muy bien, afectando considerablemente la posición de Topps. La situación se volvió tan crítica que en 1992 la compañía debió olvidarse de su chicle para enfocarse 100% en las cartas deportivas y defender su espacio. Ahora bien, una cosa es luchar por mantener su liderato en los Estados Unidos y otra muy distinta es querer conquistar el resto del mundo. La MLB o NFL pueden ser increíblemente populares en Norteamérica, pero no son deportes masivos a escala planetaria. Ese lugar le pertenece a ya sabemos quién, nuestro amado fútbol. Por lo que, si la empresa estadounidense realmente quería ser global, debía enfocarse en la redonda y enfrentar ahora un doble desafío: adaptarse al formato de las figuritas y álbum por sobre el de las tarjetas coleccionables, que es al que estaba acostumbrado, y más importante aún, competir contra el rey absoluto de ese mercado: Panini. Para aquel momento, los italianos llevaban más de 20 años desarrollando una red enorme alrededor de las estampitas de fútbol. Recordemos que iniciaron a gran escala con el Mundial México 1970, luego conquistaron el mercado británico con su primera edición del fútbol inglés en el 77 y desde allí no pararon más. Si Topps realmente quería competir, tenía que estar listo para enfrentarse a un imperio. Debían realizar ataques que fueran realmente agresivos porque de lo contrario solo perderían recursos y tiempo. En ese sentido, no llevaron a cabo una ofensiva, tampoco dos, sino 3. La primera se dio durante los 90 y estuvo concentrada en Europa, sobre todo en Inglaterra e Italia, la mismísima casa de Panini. El paso inicial fue comprarse la empresa Merlin Publishing Limited en 1995, que casualmente había sido fundada años atrás por ex empleados de Panini y desde 1993 tenía en su poder la licencia de la Premier League. Su primera colección, la de la temporada 93-94, fue un éxito inmediato. Vendieron 76 millones de sobres, superando ampliamente a los 3 millones que habían conseguido la competencia en su último lanzamiento relacionado a este torneo. La compra del 100% por parte de Topps no solo le brindó la infraestructura de distribución que necesitaba, sino también justamente esa licencia del torneo. Dicho movimiento les vino como anillo al dedo para su siguiente conquista, la Eurocopa de 1996, realizada no por casualidad en Inglaterra. Dado el acuerdo firmado con la UEFA, la empresa americana era la única autorizada a incluir la simbología completa. Aquí nos referimos a trofeo, cartel, logo y hasta la mascota. Aunque, a diferencia de lo ocurrido con el torneo inglés, aquí Panini no se quedaría de brazos
brazos cruzados. Dado que la compañía italiana contaba con los acuerdos de imagen de las selecciones participantes, armó su propio álbum paralelo con esa información y bloqueó su uso a Topps. Lo que debía haber ocurrido es que los italianos hicieran su versión no oficial respecto al nombre, pero tuvieran a todos los jugadores, y a la vez los estadounidenses lanzaran sí aquella que llevaba el logo de la UEFA, pero no tendría las fotos de los futbolistas. Y decimos debería porque no fue exactamente lo que pasó. Topps hizo caso omiso a esa prohibición sobre los atletas y mostró sin vergüenza todas sus caras y camisetas nacionales. Pensó que Panini no haría nada al respecto, o que si lo hacía terminaría igual que Bowman Gana, en la ruina. Spoiler alert, estaban totalmente equivocados. En menos de 48 horas recibieron una orden judicial por parte de los italianos que los obligaba a retirar los productos de todas las tiendas por infringir sus derechos de imagen. Y si bien el álbum se mantuvo, esta vez no les quedó otra que modificar el 100% de las figuritas. La selección inglesa, por ejemplo, pasó a ser literalmente 22 cabezas con camisetas blancas. En las siguientes ediciones, el conflicto no haría más que continuar escalando. Panini recuperó la licencia de la Eurocopa, pero Topps obtuvo los derechos de la Federación Inglesa, por lo que la situación se había invertido. Ahora eran los italianos quienes no podían mostrar el escudo y la equipación de Inglaterra en sus productos. De hecho, recién pudieron hacerlo en la Copa del Mundo 2018. A esa batalla por el viejo continente debemos sumarle la que se dio en el territorio italiano. En 1996, Topps denunció a Panini por prácticas monopólicas ante la Asociación Italiana de Futbolistas con el objetivo de que el mercado de la Serie A se abriera a nuevos competidores. Como verán, ninguno de los dos eran santos. Hasta ese momento, los italianos eran los únicos y habían bloqueado la entrada de cualquier otro participante. La disputa fue ganada por los americanos y en la temporada del 97-98 Merlin lanzó su primera colección del calcio italiano, por lo que Topps literalmente había invadido el patio trasero de Panini. Así, esta primera ofensiva por parte de la empresa americana, que incluyó capturar la Premier League, la Eurocopa y la Serie A, dejó clarísimo que los italianos tenían un gran nuevo rival en el barrio. Eso sí, su producto estrella, la Copa del Mundo, seguía estando bien protegida. Luego de varios años de calma, en 2009 Topps comenzó con su segundo ataque. Aquí la disputa pasaría por Alemania y nuevamente por el dominio del continente europeo en general. Para la temporada 2009-2010, la empresa americana se hizo con la exclusividad de la Bundesliga, tanto en el formato de figuritas y álbums como en el del juego de cartas coleccionables Match Attack. Luego, en 2015 se quedaría también con la licencia de nada menos que todas las competiciones de clubes de la UEFA. Aquí estamos hablando principalmente de la Champions League, que para ese entonces ya tenía mucha presencia en este mercado. Lo interesante de esta segunda etapa de disputas fue que mientras Topps avanzaba en el fútbol europeo, Panini también fue al ataque. Como dice la frase, no hay mejor defensa que una buena ofensiva. Si los estadounidenses entraban en el fútbol, ¿por qué los italianos no podían ingresar en los deportes de Norteamérica? De esa manera, en 2009 Panini se hizo con la licencia de la NBA, compró la marca Donruss para competir en el fútbol americano y en 2011 obtuvo el derecho a usar los nombres, firmas y rostros de los beisbolistas activos de las grandes ligas. El partido parecía estar para cualquiera. Pero cuando vemos los números finos, la realidad es que Topps aún estaba un paso por detrás de Panini. Mientras que en 2020 la empresa estadounidense registró ingresos por 567 millones de dólares, Panini rondó los 900 millones con picos superiores a los 1.000 millones en años mundialistas como el 2018. La diferencia era prácticamente el doble. La valoración de las compañías como un todo también reflejaba esas distancias. En 2021, los americanos habían sido cotizados en 1.300 millones de dólares y los italianos en más de 2.300 millones. Una verdadera locura. La distancia se explicaba principalmente por una competencia: la Copa del Mundo. Esa era la joya de la corona de Panini y sobre la cual se centró el tercer ataque de Topps. Aunque, si quería tener los recursos suficientes para llevar a cabo semejante maniobra, necesitaba la ayuda de alguien más. Al final de cuentas, es casi imposible derribar a una empresa que factura y vale el doble. La solución llegó de otra compañía americana: Fanatics. Esta organización nació en 1995 como una simple tienda minorista del merchandising oficial de los Jacksonville Jaguars en la NFL y los programas deportivos universitarios de la zona. Luego pusieron el foco en el comercio electrónico, ampliaron su catálogo de productos y firmaron importantes acuerdos de distribución con marcas como Nike, Adidas y Majestic Athletic. Más cerca en el tiempo, también comenzaría a gestionar los portales de venta oficiales de la NFL, la MLB y la NBA, así como también a diseñar y producir sus productos bajo la marca Fanatics. Se convirtieron en los número uno en lo que a productos deportivos oficiales en Estados Unidos respecta. El siguiente paso era obviamente la expansión internacional y para eso, al igual que Topps, necesitaban del fútbol. Por lo que en 2016 adquirieron al minorista europeo Kickback, haciéndose así con la gestión digital de los productos de clubes como Manchester United, Real Madrid, Chelsea o Borussia Dortmund. Un año después llegaría la MLS y en 2020 una alianza estratégica con el PSG. Eso sí, todo el negocio seguía girando en torno a la fabricación
producción y venta de artículos deportivos como camisetas, gorras y accesorios. De figuritas, nada. Hasta que en 2021, precisamente cuando Topps atravesaba su mejor momento con aquella valoración de 1.300 millones y un acuerdo cerrado para comenzar a cotizar en el Nasdaq, Fanatics asaltó el mundo de las tarjetas coleccionables y las figuritas. Como lo vimos en otros videos, negoció en secreto los derechos de las tarjetas de la MLB, siendo estas justamente el activo más preciado que tenía Topps ya desde 1951. Su impacto fue fulminante. El acuerdo para cotizar en bolsa quedó cancelado y en 2022 el valor de la empresa de cartas se desplomó a $500 millones, perdiendo más del 50% en menos de un año. Una verdadera locura. Fue en ese momento, de justamente máxima debilidad, que Fanatics decidió directamente comprarse la compañía. Suponemos que eso que dijimos de que Topps le pidió ayuda para el Mundial no fue tan así, sino más bien un aquí está la ayuda que no solicitaste. Inmediatamente luego de la compra, Fanatics, obviamente a través de Topps, inició su ofensiva contra Panini. Los italianos rápidamente verían cómo se le escapaba la NBA, la NFL y todas las competencias de selecciones de la UEFA para ir a los estadounidenses, con quien ya venían trabajando para el área de la indumentaria. Aunque, al igual que sucedió con la Euro del 96, Panini intentó dar batalla. Al ser dueño de los derechos de selecciones como Inglaterra, Francia, Alemania o España, en 2024 no solo lanzaron un álbum alternativo, sino que obligaron a Fanatics a que utilizara uniformes genéricos y no puede incluir al plantel completo. Lamentablemente para ellos, esas decisiones serían minúsculas al lado de los siguientes acontecimientos. En 2024, la empresa americana se hizo con la Premier League y finalmente hace pocas semanas anunció el golpe más duro de todos: la compra de la licencia para producir tarjetas coleccionables, juegos de cartas, figuritas y el álbum oficial del Mundial a partir del año 2031, es decir, la edición 2034. Así, prácticamente todos los grandes torneos del fútbol mundial estarán bajo el dominio de Topps y Fanatics en un futuro próximo. Lo único que queda por ver es si Panini replica la estrategia de impedir utilizar las selecciones con las que aún tiene acuerdos. De todas maneras, los estadounidenses ya están protegidos mediante contratos directos con Brasil, Inglaterra, Alemania, Italia, Argentina y Estados Unidos. Así, una rivalidad que comenzó hace más de 30 años hoy alcanza un punto crítico. Una situación de jaque que tranquilamente puede transformarse en una de jaque mate. De ser así, aquella empresa que nació vendiendo chicles bazooka y tarjetas de béisbol se habrá transformado en la dueña de los productos más codiciados del mundo del fútbol. Al final de cuentas, Michael Rubin, director de Fanatics, ya nos avisó el camino que tomaría cuando dijo: creemos que a largo plazo el fútbol mundial debería ser nuestro principal negocio. ¿Ustedes qué creen? ¿Es el final de semejante rivalidad o aún quedan algunos movimientos que los italianos puedan hacer? Háganos saber en los comentarios, pero antes fíjense si no están suscritos al canal. Nos vemos la próxima.